Hola, bienvenidos a la tercera clase del curso intensivo de Biología para preparar la selectividad. Yo soy Tomás Luque, soy vuestro profe, y en este vídeo me gustaría cubrir lo que nos queda del sistema inmune, es decir, el sistema inmune adaptativo. En este vídeo miraremos qué estrategias tiene nuestro cuerpo para enfrentarse de forma específica a los patógenos que quieren infectarlo. Bien, vamos a empezar en un sitio donde lo dejamos en el vídeo anterior. Vale, tras la fagocitosis por parte de los fagocitos profesionales, neutrófilos y macrófagos, de una bacteria o un virus que se ha infiltrado en nuestro cuerpo, acabamos como resultado con unos cuantos antígenos exógenos de este virus o de esta bacteria sueltos, como resultado de la fagocitosis por parte de los neutrófilos, que están aquí en rojo. O bien presentados en superficie utilizando el MHC2, el Major Histocompatibility clase 2, por parte de las células presentadoras de antígeno. Recordemos, macrófagos, linfocitos tipo B o células dendríticas. En este caso es un macrófago que ha fagocitado la bacteria o el virus. Este equipo molecular, el MHC2, la ha procesado en su interior y la expresa en superficie. Pues bien, estos antígenos exógenos, ya sean libres o ya sean presentados en superficie de una CPA, van a viajar a lo largo de los vasos linfáticos y van a llegar al nódulo linfático más cercano. Bien, aquí podéis ver el sistema linfático. El sistema linfático es un conjunto de conductos que llevan linfa en su interior. Linfa era la diosa romana del agua clara, porque la linfa es transparente. Resulta que el sistema circulatorio pierde bastante líquido, sobre todo en los capilares, y especialmente cuando hay inflamación. Lo hemos visto en los vídeos anteriores. La mayor parte de este líquido acaba volviendo a los vasos del sistema circulatorio, pero el líquido que no llega tiene que ser drenado, ¿vale? Y de eso se encarga el sistema linfático. Podéis imaginároslo como el alcantarillado del cuerpo. Esto no es un sistema cerrado. Lo que hace es recoger el líquido que se va acumulando en los tejidos y irlo transportando y al final de todo verterlo en la vena subclavia, ¿vale? En el sistema circulatorio de nuevo. Bueno, pues como veis, el sistema linfático está compuesto por los vasos linfáticos. Hay nódulos linfáticos, los que diríamos ganglios, que son muy pequeñitos, hay como 600 o 700. Y bueno, pues también está el timo, el bazo, hablaremos de ellos. Vale. Bien. Entonces, tenemos que al ganglio van a llegar aquí, unos cuantos antígenos exógenos por un vaso aferente, un vaso de llegada al ganglio. Y se van a encontrar con que aquí hay un montón de linfocitos tipo B. Linfocitos tipo B que aquí mismo los denominamos naïf, ¿vale? Son jóvenes, son naïf porque no han sido activados por ningún antígeno. Bueno, pues hay miles de millones de linfocitos tipo B en nuestros ganglios y cada uno de ellos tiene un tipo de receptores en superficie, ¿vale? Aquí os he dibujado 4 de ellos. Estos receptores, por suerte, tienen un nombre bien sencillo, es B-Cell Receptors, ¿vale? Receptor de célula B. Y, atención, spoiler, estos B-Cell Receptors no son más que anticuerpos, ¿vale? En particular, las inmunoglobulinas tipo D, lo veremos próximamente. Pues estos anticuerpos son proteínas transmembrana, viven en la superficie de estos linfocitos tipo B. Y, de pura casualidad, uno de estos linfocitos B de nuestros ganglios va a presentar afinidad por uno de estos antígenos exógenos que llegan. ¿Vale? Estamos entonces en el paso
que denominamos selección clonal. Selección clonal porque tenemos un montón de clones aquí de linfocitos tipo B. Vamos a dibujar uno de ellos. Aquí hay otro linfocito tipo B. Lo que pasa es que en superficie tiene una serie de BCRs, de receptores de célula B, diferentes, específicamente diferentes. Entonces estos no son activados, ¿vale? Por eso hablamos de selección clonal, porque tenemos un montón de linfocitos tipo B y se seleccionan aquellos que presentan afinidad al antígeno exógeno que nos llega. Vamos a indicarlo esto. Vale. Bien, en el momento en que un linfocito es activado, aquí, vale, se sabe un linfocito especial porque es aquel necesario para luchar contra este patógeno en concreto. Pues bien, siempre que un linfocito sea activado, inmediatamente lo que hace es migrar, ya veremos de dónde a dónde, esto en un vídeo que os pondré a continuación se ve clarísimo, migrar y proliferar. Vale, vamos a ponerlo aquí. Proliferación. Y vamos a dibujarlo así, por ejemplo. ¿Vale? O sea, cuando antes teníamos un linfocito tipo B capaz de luchar contra esta infección, este linfocito tipo B se activa, migra y prolifera. ¿Vale? Esto es lo que se denomina expansión clonal. ¿Vale? Pues este linfocito tipo B, hablamos de él como una célula efectora. Es un linfocito capaz de llevar a cabo su trabajo. ¿Y cuál es este? Pues muy sencillo. Estos linfocitos tipo B van a diferenciarse. Vale. Van a diferenciarse a célula plasmática. Estas células plasmáticas tienen una morfología bastante diferente a la de los linfocitos B porque son auténticas fábricas de anticuerpos. Tienen un retículo endoplasmático absurdamente grande. O sea, son grandes sintetizadoras de proteínas, en particular de anticuerpos. Estas células plasmáticas son plasmáticas porque viven en el plasma, viven en circulación, en la sangre. Y a lo que se dedican es a ir sintetizando y expulsando anticuerpos. ¿Vale? Una barbaridad de anticuerpos. Hablamos de que estas células son capaces de sintetizar y liberar al plasma alrededor de unos 10.000 anticuerpos al segundo. Vale, vamos a ver un vídeo que representa esta columna de la que acabamos de hablar. ¿Vale? Desde que llega el antígeno hasta que la célula plasmática sintetiza los anticuerpos. Sin sonido. Muy bien. Vale, aquí vamos a acelerar esto un poco. Ah, perfecto. Este paciente tiene una infección por estreptococos en la garganta. Estos son los estreptococos, son bacterias. ¿Vale? Estas bacterias están recubiertas de pili y los pili son ricos en una proteína M. Bueno, esta es la garganta del paciente. Aquí podéis ver los vasos linfáticos y los nodos linfáticos. Los que están verdes se supone que están movilizados contra la infección. Ahora veremos exactamente cómo. Uno de los ganglios, uno mejor dibujado que el que os he puesto yo. Y aquí hay estos miles de millones, eso es lo que he oído, de linfocitos B, cada uno específicamente para un antígeno. Y llegan los antígenos flotando, llegan los pili ricos en proteína M. Ahora los veréis llegar aquí desde la izquierda. ¿Vale? Cada uno de estos linfocitos B tiene receptores para un antígeno específico. Pues resulta que uno de ellos es capaz de engancharse, de adherirse, o más bien al revés. Estos pili con proteína M son capaces de adherirse a los receptores de membrana BCR de estos linfocitos B. Aquí lo veis. Se enganchan varios anticuerpos al pili porque el pili es rico en esta proteína M. Vale. Una vez estos anticuerpos, estos BCR, se han enganchado al antígeno, al pili, esta célula se activa, es decir, empieza a migrar. ¿La veis cómo se va la célula verde? Baja desde la corteza del ganglio y entonces empieza a proliferar como loca.
¿vale? Esto es lo que hacen siempre los linfocitos cuando se activan, migran y proliferan. Bien, pues ahora ya tenemos aquí un montón de linfocitos B listos para luchar contra la infección. Esto que tenéis aquí ya son células plasmáticas, ¿vale? Ya se han diferenciado. Estas células plasmáticas os las ponen aquí todas juntas, aunque en realidad os las tenéis que imaginar circulando, ¿vale? En sangre. Y esta es la superficie de una de estas células plasmáticas en la que sintetizan anticuerpos. Si os habéis fijado, son anticuerpos con forma de pentágono. Ya veremos esto a continuación. Bueno, estos anticuerpos están perfectamente diseñados para engancharse a la proteína M de los pili de estas bacterias, ¿vale? Recubren las bacterias con anticuerpos, las opsonizan, las han preparado para ser fagocitadas. Luego vienen aquí los fagocitos profesionales, macrófagos o neutrófilos, y las engullen sin problema, o digamos con mayor facilidad. Ups. Vale. Muy bien, esto es como lo más básico que tenéis que saber. Bien, ¿qué sucede entonces con las células presentadoras de antígeno, que también llegan a través del vaso aferente? Vamos a dibujar aquí una. ¿Vale? Llega por aquí. Una CPA, una célula presentadora de antígeno. ¿Vale? Vamos a indicar que tanto los antígenos libres como la CPA ha llegado por un vaso aferente del ganglio, ¿vale? Pues esta CPA va a ir recorriendo el ganglio en búsqueda de un linfocito T naif, un linfocito T que todavía no ha sido activado. Y lo que va a hacer va a ser presentarle aquí. Va a presentarle este antígeno exógeno en superficie. Esto es el antígeno. Vale, y en azul recordar, esto es el Major Histocompatibility Complex tipo 2, ¿vale? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bien, este linfocito T primero va a adherirse a esta CPA utilizando una proteína específica que tiene aquí, que se denomina CD4. Los linfocitos T ayudadores, que es lo que tenemos aquí, son células CD4 positivas, es decir, tienen esta proteína CD4. La necesitan para adherirse lo suficientemente fuerte a este MHC2. Gracias a eso, luego pueden utilizar otra proteína aquí, denominada TCR, T-Cell Receptor, receptor de célula T, para adherirse al antígeno. Y eso es lo que van haciendo las CPAs. Van buscando los diferentes linfocitos ayudadores que se encuentran en el ganglio hasta que se encuentran con uno de ellos que es capaz de reconocer el antígeno con su TCR. ¿De acuerdo? Bien, esta es la interacción primaria que tiene lugar entre la CPA y el linfocito ayudador. Pero luego tienen que pasar varias cosas más para que este linfocito ayudador se ponga manos a la obra. Esto es una estimulación primaria, ya lo veis, que es como una especie de saludo secreto, de choque de manos, ¿vale? ¿Qué más tiene que pasar? Vamos a ponerlo aquí, sencillamente así como una coestimulación. Una coestimulación, o sea, más interacción de proteínas entre la superficie de la CPA y la superficie del linfocito T ayudador. Vale. Además de esta interacción primaria y esta coestimulación, que sería una interacción secundaria, la CPA va a secretar aquí una serie de factores solubles que median comunicación entre las células, ¿vale? Esto en general lo podéis llamar citoquinas, o si queréis ser más específico, son interleuquinas, ya que son las citoquinas que utilizan los leucocitos, ¿vale? Y yo además os voy a poner cuál es en particular, pero esto por supuesto no tenéis que saberlo, ¿eh? Esta es la interleuquina 1. Vale. Siempre que veáis que la comunicación entre células tiene lugar a través de factores solubles que secreta una y detecta la otra, esto es una estimulación paracrina. ¿Vale? En este vídeo lo pondré a través de estas bolitas. Pues casi estamos, porque
resulta que lo que también tiene que pasar es que después de esta interacción primaria, esta coestimulación y esta estimulación paracrina, el linfocito T, antes de ponerse manos a la obra, aquí se autoestimula secretando una interleuquina y detectándola el mismo. Esto es una estimulación, ¿cómo sería? Autocrina. ¿Vale? En particular es interleuquina 2. Por supuesto, esto no tenéis que saberlo, pero bueno. Vale, en este punto el linfocito T ayudador ya está activado, ¿vale? De igual manera que antes hemos activado al linfocito B naïf con un antígeno exógeno, ahora activamos al linfocito T ayudador con el antígeno exógeno presentado en la superficie de la CPA junto con el MHC2, una coestimulación, estimulación paracrina y estimulación autocrina, ¿de acuerdo? Vale. Pues bien, este linfocito T ayudador, en este punto decimos que está activado, es decir, se sabe especial, ya que él es capaz de reconocer este antígeno exógeno. Y que os he dicho antes, siempre que un linfocito se activa, lo que hace es migrar y proliferar, ¿vale? Pues es lo que vamos a hacer aquí. Y la proliferación, vamos a dibujarla algo de este estilo. ¿Vale? Donde antes teníamos un linfocito T ayudador listo para detectar este antígeno, ahora tenemos un montón. Vale, este linfocito T ya es un linfocito T ayudador efector. Digamos, viene aquí a hacer su trabajo. Vale, ¿y cuál es el trabajo de estos linfocitos T ayudadores? Pues claro, decimos ayudadores, pero en realidad son indispensables. Proporcionan una ayuda que es indispensable, es decir, regulan el resto del sistema inmune. Son como los directores de orquesta. Van diciendo qué es lo que tiene que ir sucediendo a cada momento. En particular, a ver si soy capaz de ponerlo todo bien. Este linfocito T ayudador va a empezar a secretar interleuquinas, que lo que van a hacer va a ser activar la proliferación de los linfocitos B, ¿vale? Interleuquina 4. También le da la orden a los linfocitos linfocitos B, para que se diferencien a células plasmáticas a través de la interleuquina 5. Y además le dan la orden a las células plasmáticas para que empiecen a secretar anticuerpos a través de la interleuquina 6. Todo esto que os he puesto aquí es una estimulación paracrina. Vale, como veis son imprescindibles para que se empiecen a generar los anticuerpos, para que las células plasmáticas empiecen a generar los anticuerpos en sangre. Vale. Sí, un detalle más. Cuando estos linfocitos proliferan, en lo que técnicamente se denomina expansión clonal, no solamente se generan células efectoras, linfocitos B efectores, linfocitos T ayudadores efectores, es decir, que vienen a hacer su trabajo, sino que se generan también unas cuantas células de memoria. Os las he puesto aquí. Linfocitos B de memoria y linfocitos T ayudadores de memoria. ¿Por qué? Los anticuerpos duran en sangre apenas unos días, pues lo mismo que estas células efectoras, ¿de acuerdo? Poco. Pero estos linfocitos de memoria son capaces de vivir en el organismo meses, años o hasta toda la vida. Entonces, cuando nos hayamos enfrentado a una infección, lo que vamos a conservar son estos linfocitos de memoria, ¿vale? Entonces, después de una respuesta inmune primaria, la primera vez que nos encontramos con un patógeno, la segunda vez que nos encontremos con él, dispondremos de estos linfocitos de memoria que ya son específicos contra esta infección, ¿vale? Entonces podremos responder, nuestro sistema inmune responderá de forma más rápida y más severa contra ella, hasta el punto de que es posible de que ni nos enteremos de que estemos enfermos. Muy bien. Esto que os he puesto aquí, a la izquierda de esta línea discontinua, es lo que denominamos inmunidad humoral. Humoral de los humores, ¿vale? El término que usaban los griegos. Los humores son los líquidos. Y esto es porque la principal arma contra virus, bacterias que se encuentren en circulación o que se encuentren en nuestros humores son los anticuerpos, ¿vale? Luego veremos exactamente cómo funcionan los mismos.
Pero ¿qué pasa si tenemos problemas con algunas de nuestras células? Es decir, si tenemos una infección o bien un cáncer o un virus, por ejemplo, que se ha colado dentro de nuestras células. Entonces ya no nos sirve con la inmunidad humoral y los anticuerpos, porque lo que tenemos que atacar son células propias. Tenemos que identificar cuáles son las células que están enfermas para acabar con ellas. ¿Vale? Entonces lo que tenemos a la derecha de esta línea discontinua es la inmunidad celular. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se moviliza nuestro sistema inmune adaptativo para luchar contra células que están trabajando para el enemigo? ¿Vale? Pues bien, en este caso, vamos a acercarnos aquí. En este caso llega hasta el ganglio una célula. Vale, vamos a hacer así, para que quede claro que es mala. Una célula pirata. En realidad estábamos hablando de una célula cancerígena que está sufriendo un cáncer, o bien vírica, es decir, que se le ha colado un virus dentro. Vale. En cualquier caso, lo que le pasa a estas células es que están sintetizando proteínas que no deben, ya sean sintetizando proteínas a lo loco, como podría estar haciendo un cáncer, o proteínas víricas, ¿vale? Entonces, esta de aquí que os he puesto es una célula cualquiera, ¿vale? Una célula de nuestro cuerpo, por lo tanto, nucleada. Recordar que todas las células nucleadas disponen del MHC1, el Major Histocompatibility Complex tipo 1. Eso lo utilizan todas nuestras células a modo de carnet de identidad, ¿vale? Se identifican con ellas a las células del sistema inmune. Y lo que hacen, vamos a dibujar este MHC. Vale. Os lo pongo en marrón para diferenciarlo del MHC tipo 2. Este es el MHC tipo 1. Bien, habitualmente lo que hacen las células con este MHC1 es presentar antígenos propios en su superficie. Pero esta célula pirata lo que va a hacer es presentar, vamos a ponerlo en verde, un antígeno raro, ya sea producto del cáncer o ya sea producto del virus que está en el interior de esta célula. Vale. Pues esta célula pirata va a ir recorriendo el ganglio en búsqueda de un linfocito T citotóxico, ¿vale? Otro tipo de linfocitos tipo C. Ya veremos de dónde vienen estos, en la parte final de este vídeo. Bien, los linfocitos tipo C, tipo citotóxicos, tienen una proteína en superficie, aquí, denominada CD8. Por eso los linfocitos T citotóxicos se les denomina como CD8 positivas, son células CD8 positivas, porque tienen esta proteína en la superficie. Vale, esta proteína sirve para engancharse a MHC1 y aproximarse. ¿Para qué? Pues para que otra de las proteínas de superficie del linfocito T citotóxico, en este caso la TCR, aquí, el T-cell receptor, el receptor de célula T, se adhiera a este antígeno de la célula pirata. Este antígeno, en contraposición a los que hemos estado viendo ahora, este es un antígeno endógeno. Pues bien, en este caso, el linfocito T citotóxico es activado, es decir, se siente especial porque es capaz de identificar a esta célula enferma, ¿vale? Y es activado. Vale, ¿qué es lo que os he dicho? Que siempre que un linfocito se activa, lo que hace es migrar y proliferar, ¿vale? Vamos a hacer así y vamos a activarlo, vamos a hacer una proliferación. Vale. Donde antes teníamos un linfocito T citotóxico capaz de detectar a esta célula enferma, ahora tenemos un montón de ellas. Bien, y aquí tenemos ya un linfocito T efector. Dejadme que le cambie el nombre. Vale. Este linfocito T citotóxico ya es una célula efectora, es decir, ha venido aquí a hacer su trabajo. Vamos a ver cuál es el trabajo de este linfocito T. Pues bien, este linfocito T será capaz de aproximarse a células que estén enfermas, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Una vez detecte estas células enfermas, para lo que ya se ha probado o capaz en la fase de la selección clonal, es secretar, esto debería poner así ya que se trata de una secreción,
Vale. Secretar una serie de perforinas y granzimas. ¿Vale? Si os acordáis, esto funciona muy parecido a lo que hacen las natural killer cells. ¿Vale? Se adhieren, se acercan y entonces secretan estas perforinas que crean poros en la célula enferma y granzimas que lo que hacen es disparan una cadena en el interior de la célula enferma que al final a lo que lleva es a la apoptosis. Ups. ¿De acuerdo? Apoptosis, muerte celular programada. Vale, vamos a complicar ligeramente este esquema porque resulta que estos linfocitos T citotóxicos necesitan una señal de activación, además de la activación primaria de la que hemos hablado con la célula enferma. Tienen que venir estos linfocitos T ayudadores y decirles que sí, que se pongan manos a la obra. ¿De acuerdo? Esta es una señal de coestimulación. ¿Vale? Y ahora veréis un ejemplo de por qué el sistema inmune es tan complicado y por eso no lo estudiamos en detalle. Esto sería el estudio de una vida probablemente. Vamos a ver, esta interleuquina 4 además constituye una estimulación paracrina aquí para la activación de los linfocitos T ayudadores. ¿Qué más? Ah, sí, una complicación adicional. Hemos hablado de que los linfocitos B son células presentadoras de antígeno, ¿sí? Entonces, pueden venir aquí y expresar en superficie, con el Major Histocompatibility Complex tipo 2, expresar aquí el antígeno que se acaban de tragar. ¿Y para qué? Pues porque al convertirse en una CPA, puede venir aquí y activar a los linfocitos T ayudadores. Bien, hemos estado hablando de que todo el propósito de la inmunidad humoral, ¿vale? Todo el trabajo de los linfocitos B y los linfocitos T ayudadores, es la síntesis de anticuerpos, ¿vale? Para poder atacar a patógenos extracelulares como bacterias o virus que estén flotando, viriones deberíamos decir, o bien parásitos como gusanos. Es la síntesis de anticuerpos. Vamos a estudiar un poco más en profundidad qué son los anticuerpos. Primero hablaremos de sus generalidades y luego de las especificidades que tenéis que conocer. ¿Cuál es su estructura en general? Bueno, los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿vale? Son globulinas, es decir, son proteínas solubles. Además, son proteínas enormes, también tienen alguna región glucídica, entonces a veces se dice que son glicoproteínas, ¿vale? Pues como podéis ver, constan principalmente de dos tipos de cadenas. Una cadena, que es la que tenéis en azul, grande, que es la pesada. Tenéis una aquí y otra aquí. Y luego dos cadenas ligeras, que son las que tenéis en verde. Una aquí y la otra aquí. Vale. Además, bueno, aquí hay unos puentes disulfuro para darle estabilidad a la proteína. Toda esta zona, esta que pone C, 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 todo esto de aquí es la región constante del anticuerpo. Es decir, todas las inmunoglobulinas tipo G tienen todo esto igual, ¿vale? Y luego, esta punta, estas dos puntas, son regiones variables. Justo aquí lo que se encuentra es el epítopo del anticuerpo. En particular, este IgG tiene dos epítopos, uno aquí a la izquierda y uno a la derecha. Los epítopos son las puntas de la Y. Son las zonas del anticuerpo que realmente se tienen afinidad por los antígenos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos alrededor de unos 30.000 genes, pero resulta que necesitamos anticuerpos, o básicamente linfocitos B que generen anticuerpos, como para miles de millones de antígenos, lo cual me parece un poco exagerado, pero es que es lo que he oído. Bueno, entonces,
aquí hay un insulto total al dogma central de la biología molecular, ¿no? Recordémoslo, un gen, un mRNA mensajero, una proteína. Obviamente no podemos tener genes para todos los epítopos de los anticuerpos. ¿Cuál es la estrategia entonces de los linfocitos B? Lo que hacen es, para sintetizar estas regiones variables de los anticuerpos, tienen unos genes, RAC1 y RAC2, que se encargan de mezclar los genes que dan origen a las puntas de los anticuerpos, ¿vale? Los mezclan, los barajan como una baraja de cartas. Y gracias a eso tenemos anticuerpos con una variabilidad extrema. Vale. Vamos a ver cómo funcionan los anticuerpos. Vamos a ver los modos de actuación en general. Estos son términos que tenéis que conocer. Veamos, lo más general que puede hacer un anticuerpo. Vamos a poner aquí una bacteria. ¿Vale? Una bacteria, digamos que se acaba de infiltrar dentro de nosotros, está flotando libremente. A esta bacteria se le pueden adherir un montón de anticuerpos alrededor. Por ejemplo, así. Fijaos que es uno de los dos puntas de la Y a las que se adhiere a alguna proteína de membrana de la bacteria, como por ejemplo a una proteína M de uno de sus pili, yo qué sé. Total, que una bacteria completamente rodeada de anticuerpos ya no va a poder hacer lo que quisiera hacer en el origen, su ciclo vital normal, ¿vale? Se dice en este caso que la bacteria ha sido neutralizada, ¿vale? Lo mismo pasa con un virus. Dejadme que os ponga aquí la cápside de un virus. ¿Vale? Esto obviamente no está a escala. Un virus es mucho más pequeño que una bacteria, pero bueno, permitírmelo. Lo mismo puede pasar. ¿Vale? Le pongo los anticuerpos mucho más grandes. Aquí. Un virus también completamente rodeado por anticuerpos ha sido neutralizado. Es decir, ya no puede llevar a cabo su ciclo normal. ¿Qué más? Hay veces que son factores solubles de patógenos los que nos hacen daño. Ese sería el caso de las toxinas de las bacterias, ¿vale? Imaginaos que estos dos cuadrados rojos son toxinas de una bacteria. Puede venir un anticuerpo y unírsele así. Esto es un complejo antígeno-anticuerpo. Estos complejos es mucho más fácil de que precipiten, es decir, esta toxina estaba en disolución, una vez se le adhiere el anticuerpo es mucho más fácil que precipite, ¿vale? Entonces ya esa toxina se inactiva, digamos. ¿Qué más? Los anticuerpos opsonizan, es decir, preparan para la fagocitosis, ¿vale? Como la Nutella que le ponemos a la tostada. Vamos a poner aquí, solamente para recordarlo, ya hemos hablado de esto, ¿eh? Vamos a poner aquí un fagocito profesional, como puede ser un macrófago o un neutrófilo. Aquí una bacteria y digamos que esta bacteria está rodeada, recubierta de anticuerpos. Pues bien, vamos a llamarle aquí fagocito profesional. Este fagocito profesional se tragará con muchísima más facilidad una bacteria, un virus rodeado por anticuerpos, porque tiene afinidad por el extremo constante, por el palo central de la Y, digamos, por el extremo constante del anticuerpo. Vale. ¿Qué más? Los anticuerpos ayudan al sistema complemento. Si recordáis, el sistema complemento podemos hacer así directamente porque prepara para la opsonización, facilita la opsonización. ¿Qué más? El sistema complemento facilita o promueve la formación del complejo de ataque a membranas, ¿vale? Lo cual lleva a la lisis de la bacteria. Y eso también puede ser iniciado por anticuerpos. Y bien, por último, ¿cómo puedo hacer esto? Así. Vale, aquí os dibujo un anticuerpo un tanto atípico porque es un pentámero, veis que son 5 anticuerpos unidos por aquí. Pues ahora mismo veremos los tipos de anticuerpos, ¿eh? Solamente os quiero decir que los anticuerpos son capaces de aglutinar células, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí un puñado de bacterias
que se dedican a lo suyo, en el momento en que un anticuerpo las aglutina, pues ya no pueden hacerlo, ¿vale? Han sido aglutinadas, pierden la capacidad de desarrollarse con normalidad y ya hemos conseguido lo que queríamos, que es inactivarlas. Bien. Vale. Aquí tenéis los 5 tipos diferentes de anticuerpos. Dejadme que os diga las especificidades que tenéis que conocer de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, primero algunas evidencias, y es que este de aquí, bueno, IgG, que es la más famosa, es un monómero, ¿vale? Quiere decir que va suelto. ¿Vale? De igual forma, IgD. Y IgE también. Son monómeros. Podríamos decir que son cadenas de un eslabón. ¿En contraposición a qué? Pues a los otros dos, a IgM y a IgA. Fijaos que IgA es un dímero, ¿vale? Va por parejas. Y IgM es un pentámero, ¿vale? Va en grupos de 5. Bien. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ya veréis cuál es la razón detrás. Bueno, primero, IgD. Os he hecho un spoiler antes. IgD es un anticuerpo transmembrana. ¿Vale? Vamos a apuntarlo. Si no hago un poco más de zoom, no me va a caber. Vale. Quiere decir que este anticuerpo, su región constante, la parte de abajo de la Y, vive en la membrana de los linfocitos B, ¿vale? O sea que este anticuerpo en realidad es lo que antes hemos denominado BCR, B Cell Receptor. O sea que los receptores de célula B son un anticuerpo transmembrano, ¿vale? Bien. IgM. IgM ya hemos visto que es este pentámero. Este anticuerpo participa en la respuesta inmune primaria, sobre todo, ¿vale? Es decir, la primera vez que entramos en contacto con un antígeno, con un patógeno. Vale. IgG participa en la respuesta inmune primaria, pero sobre todo en la secundaria. ¿Vale? Vamos a mirarnos estos dos con un poco más de detalle. Vale, lo que tenéis aquí es el típico gráfico en el que se mide la concentración de los anticuerpos a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que le pasa a este paciente? Que se expone primeramente y secundariamente al mismo patógeno, ¿vale? Aquí está la exposición inicial. Al cabo de un tiempo, el paciente sintetiza una cantidad de anticuerpos, aquí la tenemos medida. Luego, cuando se cura, disminuye. Y en este momento del futuro se expone por segunda vez. Fijaos que esta vez es capaz de generar los anticuerpos más rápidamente y en muchísima mayor cantidad, ¿vale? Esto ya hemos dicho por qué es porque en la primera exposición ha fabricado linfocitos de memoria, ¿vale? Linfocitos B, linfocitos T, ayudadores, que se han quedado ahí, ¿vale? No es que duren días como los anticuerpos o como las células efectoras, sino que pueden durar meses o años. Entonces, cuando ha habido la segunda exposición, ya estaban ahí preparados para fabricar anticuerpos. Vale. Este gráfico os pone aquí la concentración de anticuerpos en general, pero dejadme que lo toquetee un poco, porque resulta que esto de aquí es bastante cercano a la concentración de IgGs, ¿vale? Dejadme que le ponga como que esto es marrón. Vamos a imaginar que esta línea marrón mide la concentración del anticuerpo tipo IgG. Y ahora voy a dibujarle encima la concentración del anticuerpo IgM, ¿vale? Contagio inicial, exposición inicial. Lo que primero fabricamos son IgMs. Pues vamos a hacer así. Me he pasado, demasiado pronto. Vamos a darle un poco de delay.
aquí ya me gusta más. ¿Vale? Lo que primero fabricamos es IgMs. Vamos a ponerlo... Bueno, ahora os lo indicaré. En el momento en que disminuye la concentración de IgMs, aumenta la concentración de IgGs, ¿vale? Esto forma parte de la respuesta inmune primaria. Ya os he dicho que ambos participan en la respuesta inmune primaria, ¿vale? Esto disminuye por aquí y ya está, ¿vale? Vale, pues pasan los años, el tiempo, lo que sea, y nos exponemos por segunda vez al mismo patógeno. IgM va a hacer prácticamente lo mismo en cuanto a abundancia, ¿vale? Más o menos la misma cantidad, solo que va a sintetizarla mucho antes. Esta vez el delay de IgM va a ser mucho más corto. Vamos a hacer así y así, ¿vale? IgM. Pues aquí lo tenéis. IgM participa tanto en la respuesta inmune primaria como en la secundaria. Obviamente, su abundancia en sangre aumenta más rápidamente en la secundaria, porque ya tenemos los linfocitos de memoria. IgG también participa en la primaria y en la secundaria, pero fijaos que en la secundaria domina por completo, ¿vale? Más rápido y mayor abundancia de IgGs. Vale. Muy bien, seguimos con las IgGs. ¿Qué más os quería decir? Vale, los IgGs es el tipo de anticuerpo más abundante en sangre. Y además, otra característica importante de los IgGs es que atraviesan la barrera placentaria. ¿Vale? Este es el único tipo de anticuerpo que atraviesa la barrera placentaria. Entonces es una inmunidad que le da la madre a su feto, ¿vale? Es inmunidad pasiva, porque no lo está fabricando el feto, sino que se lo está pasando a la madre, ¿vale? Bien. IgA, este dímero. De aquí os quiero decir que su presencia es sobre todo importante en la saliva, moco, sudor y leche materna, ¿vale? Entonces es otra manera en cómo las madres les pasan inmunidad a sus hijos, anticuerpos en este caso, ¿vale? Esto es inmunidad pasiva a través de la leche materna. Bien. Y por último, el IgE. ¿Dónde se encuentra principalmente este anticuerpo? En las mucosas, en la mucosa del tracto digestivo y del tracto respiratorio. Bien, también en el sistema urogenital. Vale. Y también tejido linfático. Vale. ¿Para qué sirven los IgEs? Bueno, pues un primer uso es contra parásitos. ¿Vale? Cuando hablamos de parásitos nos estamos refiriendo a patógenos que no son fagocitables, es decir, que son demasiado grandes para que se los puedan tragar los fagocitos. ¿Vale? Pues como gusanos, tenias, platelmintos, todo este tipo de seres. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a poner aquí un gusanito. Resulta que podemos sintetizar IgEs para recubrir su superficie y esto facilita su ataque por parte de una célula del sistema inmune poco reconocida, pero bueno, que la vamos a poner aquí, que son los eosinófilos. ¿Vale? Bien, la relevancia de los IgEs también se da en las alergias.
¿vale? Las alergias las veremos con un poco más de detalle a continuación. Bien, una alergia es una reacción de hipersensibilidad. En particular, una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo grave de las alergias tiene lugar cuando ya nos hemos sensibilizado a un antígeno, es decir, en la respuesta inmune secundaria. Entonces, tiene que haber una respuesta, un encuentro primario con un patógeno, con un antígeno, que en este caso vamos a llamarlo alérgeno, y un encuentro secundario, a posteriori. Vale. Bueno, solamente a modo de esquema. La presencia de un antígeno, de un alérgeno, lo que hace es activar los linfocitos B capaces de generar anticuerpos contra este antígeno, contra este alérgeno, ¿vale? Este antígeno es presentado por una CPA, por una célula presentadora de antígeno, a los linfocitos T, ¿vale? Todo esto es lo que ya hemos estado viendo. Y los linfocitos B le dan el tiro de salida, los linfocitos T ayudadores, le dan el tiro de salida a los linfocitos T, B, que empiezan a fabricar anticuerpos. En particular, ¿cuáles? Los IgE. ¿Vale? Los IgE, esto no me va a caber aquí, dejarme que lo mueva. Vale. Los IgE lo que hacen es que sensibilizan mastocitos y basófilos. ¿Vale? Se produce una sensibilización de mastocitos y basófilos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya he explicado que estas células más o menos hacen lo mismo, que es secretar histamina, leucotrienos, prostaglandinas o mediadores inflamatorios, ¿vale? Los mastocitos están por los tejidos, los basófilos están en circulación. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner aquí uno cualquiera de ambos, ¿vale? Nos da igual. Vamos a ponerle un montón de saquitos en su interior con todos estos mediadores inflamatorios locales. Vale, estos IgE, resulta que estos mastocitos y basófilos tienen unos receptores de membrana en superficie que lo que hacen es tienen afinidad por la región constante del anticuerpo IgE, ¿vale? Ahora, por el palito central de la Y. O sea que aquí vienen y se le instalan un montón de anticuerpos IgE con los epítopos hacia afuera, listos para volver a entrar en contacto con el alérgeno. ¿Vale? Bien, esta es la situación. Tenemos un montón de mastocitos y basófilos sensibilizados. ¿Qué pasa? Que nos encontramos por segunda vez, por enésima vez, con este alérgeno, ¿vale? Con este antígeno. En este caso, este antígeno tiene una afinidad altísima por los IgE que están en la membrana de mastocitos y basófilos, y estas células revientan con muchísima más facilidad, con lo cual se libera su contenido en mayor cantidad y más rápidamente. ¿De qué hemos dicho? De histamina, leucotrienos y madre mía, y prostaglandinas. Vale, si solo tenéis que recordar uno, recordar la histamina. Son mediadores inflamatorios locales. ¿Qué pasa? Que es tantísimo volumen y en tan poco periodo de tiempo que habrá una serie de efectos fisiológicos sobre nosotros que van desde la irritación, ¿vale? Que es un signo clásico de la inflamación, sería una alergia bien leve, desde la irritación hasta lo más grave que puede ser
choque anafiláctico. ¿Vale? En el choque anafiláctico incluso se comprimen las vías respiratorias y hay peligro de muerte. Vale. Bueno, esta es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Vamos a mencionar alguna más. ¿Dónde estás? Vale. Resulta que este mecanismo del que os he hablado antes, la aglutinación, puede dar lugar a una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, ¿vale? A base de aglutinar células. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues puede ser que os pongan una sangre con el tipo equivocado. Por ejemplo, si os ponen una sangre con RH positivo y vosotros sois RH negativo, os sensibilizaréis contra los glóbulos rojos de la sangre que os han puesto y generaréis anticuerpos que lo que hará será aglutinar estos glóbulos rojos. Esto es una donación de sangre, pero es algo parecido a lo que pasa en esta enfermedad. No recuerdo el nombre, dejadme que lo consulte. Aquí, eritroblastosis fetal, o enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, por eso no recordaba el nombre. Lo que pasa en esta enfermedad es que una madre que desarrolla dentro de sí un feto, la madre es RH negativo, ¿vale? Es decir, sus glóbulos rojos no tienen en superficie esta molécula RH. Sin embargo, el feto sí, pues, o sea, porque el padre sí. Claro, en principio la sangre del feto no entra en contacto con la sangre de la madre, ¿vale? Entonces la madre podría no sensibilizarse. Pero resulta que desde una amniocentesis, un aborto, o el mismo momento del parto, la sangre del feto sí entra en contacto con la sangre de la madre. Entonces la madre desarrolla anticuerpos anti-RH, ¿vale? Anti esta molécula de superficie que presentan los eritrocitos del feto. Vale, a ese feto no le pasa nada, sencillamente nace, ¿no? Pero un segundo hijo, si este segundo hijo también tiene RH positivo, entonces, atravesando la barrera placentaria, los IgGs, la madre puede fabricar IgGs anti-RH. Y eso, claro, eso básicamente aglutina los glóbulos rojos del feto, pues lo cual es peligrosísimo. Vale. Y por último, ¿qué más os quería comentar? Sí. Bueno, un exceso de este fenómeno, de la formación de complejos antígeno-anticuerpo y su siguiente precipitación, puede desarrollar una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, como pasa en el lupus o en la artritis reumatoide. Bueno, no hemos mencionado las enfermedades autoinmunes, pero claro, es que las enfermedades autoinmunes son un mundo. Entonces, mira, lo único que tenéis que saber sobre las enfermedades autoinmunes es que pasa cualquier cosa de la que hemos estado hablando, ¿vale? Respuesta inmune adaptativa, a menudo medida con anticuerpos, contra un antígeno que es propio, ¿vale? Contra un antígeno que no es de un patógeno, sino que es propio nuestro. O sea, es el uso o el funcionamiento del sistema inmune adaptativo en contra de moléculas de nuestro propio cuerpo. Vale. Por último, de lo que os quería hablar es del entrenamiento de los linfocitos, ¿vale? Hemos dicho que en los ganglios se encuentran un montón de linfocitos, todos ellos con receptores diferentes, a la espera de que les llegue el antígeno adecuado para activarse, ¿vale? Su activación significa su migración, su proliferación en células efectoras y en células de memoria. Vale, ¿cómo se entrenan estos linfocitos? Vale, vamos a verlo rápidamente. Vale, para empezar, todos los linfocitos se generan en la médula ósea, ¿vale? Porque en la médula ósea es donde están las células madres hematopoyéticas. Hematopoyéticas, que dan lugar a las células sanguíneas, ¿vale? O sea que lo que tenemos aquí podemos ponerle que es una célula madre
Ups, que se me va esto. Vaya. ¿Vale? El término en inglés es stem cell, células madre. Las células madre son células pluripotenciales o multipotenciales, o si es la célula madre más top, totipotenciales, ¿vale? Con capacidad de diferenciarse al tipo celular que necesite, ¿vale? Bueno, ups, aquí me falta añadir que esto de aquí es un linfocito tipo T. Vale. Vamos a mirar primero cuál es el entreno de estos linfocitos T. Vale, o si acaso, dejadme que os mencione dónde sucede esto, ¿vale? Hemos dicho que todos se generan en la médula ósea. Los linfocitos tipo B acaban su entreno también en la médula ósea, ¿vale? ¿Vale? También maduran en la médula ósea. Y los linfocitos tipo T maduran en el timo. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo a este órgano porque no es muy conocido. Vale, aquí tenéis un dibujito del timo. El timo es un órgano que es muy grande cuando somos pequeños y luego se va reduciendo, se va empequeñeciendo y atrofiando a medida que vamos creciendo. Y por eso apenas lo conocemos, porque los adultos no lo tenemos. Pero los fetos y los bebés sí. Es un órgano del mesenterio, está situado entre el corazón y el esternón. ¿Vale? Ups, no sé salir. Bueno, de aquí es donde, gracias a esto es donde podemos recordar el nombre de los linfocitos. Podemos decir que los linfocitos B maduran en la médula ósea o bone marrow, o que los linfocitos T maduran en el timo. Timo T, bone marrow B. Aunque esto en realidad es una patillada, porque esta B viene de la bursa de Fabricio, ¿vale? Que es el órgano en los pájaros donde maduran los linfocitos tipo B. Pero bueno, la mnemotécnica funciona. Vale. Vamos a ver cuál es el entrenamiento para los linfocitos T, la maduración para los linfocitos T en el timo. Primero es la recombinación. Hemos visto que los linfocitos necesitan una estrategia para saltarse el dogma central de la biología molecular, porque necesitan tener anticuerpos, anticuerpos con muchísima variabilidad para reconocer una cantidad absurda de antígenos cuando no tenemos tantísimos genes, ¿vale? O sea, lo que hacen es lo mismo que los linfocitos B. Tienen unos genes, RAC1, RAC2, vamos a apuntarlos, tampoco nos sobra esto. RAC1 y RAC2 son genes capaces de mezclar otros genes, igual que una baraja de cartas. Se mezclan aquellos genes que dan lugar a los epítopos de los TCR, en este caso T-cell receptors, ¿vale? Bueno, pues con ello tenemos ya una variabilidad de linfocitos T con una capacidad para reconocer todos los antígenos que necesitemos. Vale, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es una selección positiva, es decir, se selecciona a aquellos linfocitos que, una de dos. Dos de dos. Los linfocitos T, en este caso, tienen esta proteína CD4, ¿os acordáis? Una proteína en superficie que tiene afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y además, en este paso de la maduración, los linfocitos también tienen esta otra proteína de superficie, CD8, que tiene afinidad por el MHC, Major Histocompatibility Complex, tipo 1. ¿Vale? Selección positiva, porque aquellos linfocitos que no tengan una CD4 afín por este y por el MHC2 y una CD8 afín por el MHC1 son descartados, ¿vale? Vosotros a la apoptosis. Gracias por vuestro servicio. El resto, continuad. Vale. Luego se da una selección negativa. Es decir, se examina a los linfocitos T
para ver cuál es su afinidad por los antígenos propios. Ups. ¿Vale? Lo próximo que se hace es ver que su TCR, su T-cell receptor, tenga afinidad por antígenos propios. ¿Qué va a pasar? Aquellos linfocitos cuya TCR tenga afinidad por un antígeno propio van a ser descartados, ¿de acuerdo? Van a sacárseles del proceso, va a decírseles, mira, gracias por vuestro servicio, podéis entrar en apoptosis. ¿Por qué? Porque de ninguna manera queremos linfocitos capaces de reconocer antígenos propios. Problemas en este paso es precisamente lo que lleva a enfermedades autoinmunes. Es importantísimo que los linfocitos, ya sean los T o ya sean los B, no reconozcan los antígenos propios. Pues en este paso son descartados. Por eso es una selección negativa. Bien, y por último se da una especialización. Que, si no lo he entendido mal, se debe al azar. ¿Vale? ¿Una especialización en qué? Pues aquellos linfocitos que sean células CD4 positivas, es decir, que tengan esta proteína CD4, que se engancha al MHC tipo 2, acabarán siendo los linfocitos T ayudadores. Y aquellos linfocitos que tienen una CD8 afín al MHC1 se convertirán en linfocitos citotóxicos. Muy bien. Esto en cuanto a los linfocitos T. Los linfocitos B tienen un proceso de maduración más sencillo, pero bueno, vamos a indicarlo también. Recordemos que esto solamente sucede en la médula ósea. Pues claro, aquí recombinación también necesitan estos mismos genes para poder tener variabilidad en los epítopos de los anticuerpos de su superficie, ¿vale? Para poder reconocer la mayor parte de antígenos posibles. Claro. ¿Y qué más? Por supuesto, sencillamente, una selección negativa. Aquellos linfocitos linfocitos B, cuyo BCR, ¿vale? Cuyos receptores de superficie, BCR, tengan afinidad por antígenos propios, son descartados, ¿vale? Por suerte, porque si no tendríamos linfocitos B capaces de generar anticuerpos que tengan afinidad por proteínas nuestras, ¿vale? Esto llevaría a alguna enfermedad autoinmune. Bien, después de estos procesos de maduración, en el timo para los linfocitos T y en la médula ósea para los linfocitos B, ya podemos hablar de linfocitos B maduros, linfocitos T ayudadores maduros y linfocitos T citotóxicos maduros. ¿Vale? Y ya viajan o se quedan en la médula ósea, dependiendo, a los ganglios linfáticos, a la espera de recibir antígenos que los activen. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que haya sido claro, que no se os haya hecho muy pesado. Nos vemos en clase.